en algún momento de nuestra vida, y es el cansancio emocional. Todos lo hemos sentido. Hay momentos en los cuales eh, estamos pasando por una separación, o podemos tener un conflicto con los hijos, o hemos tenido una pérdida económica, bueno, hemos perdido el trabajo. Hay tantas circunstancias que estamos con agobios económicos. Entonces esto hace que nosotros tengamos un cansancio emocional. ¿Y qué es el cansancio emocional? Es la sensación de estar emocionalmente exhaustos, agotados por las situaciones que nos rodean. Así Y es. eso lo hemos vivido con mucha frecuencia, ¿no, Andresito? Sí, así es. Yo creo que hay que tener una vigilancia constante para poder combatir este cansancio emocional, ¿no? No sé si de pronto tú nos puedas explicar cuáles son los síntomas de los, porque antes de entrar al aire tú estás explicando uno de los síntomas, porque dice, ay, bueno, que es importante que empecemos como, ¿cuáles son los síntomas del cansancio espiritual, emocional? Bueno, es que cuando nosotros hablamos de cansancio emocional, estamos hablando también de una fatiga. Uh Cuando nosotros, además que usualmente cuando nosotros nos llega a una circunstancia, es como si llegaran todas al tiempo. -huh. Uh -huh. Y entonces es una, otra, otra. Y tú empiezas a sentirte cansado. Entonces, uno de los primeros síntomas que tienen las personas cuando están sufriendo cansancio emocional es eso. Se levantan cansados, están con agotamiento todo el día, se sientan y quedan dormidos. Como sin ánimo, por decirlo de alguna manera. Sí, es sin ánimo, pero también es como a veces son como mecanismos de defensa que tenemos para evadir como esa tanta realidad negativa que podemos estar viviendo en determinado momento. Entonces sentimos también que como que empiezan a llegar esos pensamientos negativos, y como que uno empieza a sentir como que todo me va a salir mal, todo es negativo, todo es malo. Las personas que nos rodean como que tampoco entienden esa situación que estamos viviendo, y entonces también existe una exigencia que es muy normal en la actualidad. ¿Cuál es esa exigencia? Como que debemos ser fuertes para todo. O sea, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que salir adelante, tú tienes que ser feliz, y si tú estudias vas a ser feliz, y si tienes dinero vas a ser feliz, y como que el sufrimiento es algo que está desechado en la realidad actual. Es como que queremos olvidar que obviamente somos frágiles, que somos pequeños, que no somos todopoderosos, que hay alguien que realmente dice en su palabra, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y esto es algo fundamental que lo tengamos claro, porque hoy en día el mundo nos está, hoy en día todo el mundo es coach de todo, ¿no? Entonces todo el mundo hoy en día te está diciendo a ti cómo tienes que vivir la vida, cómo tienes que enfrentar el mundo, que tú eres fuerte, que tú todo lo puedes, que piensa positivo. Y entonces cuando tú tienes un dolor, como tú decías, cuando tú tienes una situación familiar, cuando tú tienes un duelo, cuando tú tienes una economía que está un poco complicada la situación, entonces tú dices, no, sí, voy a hacer lo que me dicen todos estos coaches, todos estos motivadores. Entonces ahí hay una herida que no se cierra. Es una herida como que yo voy a... O sea, se murió una persona que quería mucho. O sea, no voy a vivir el duelo en Dios, sino simplemente voy a pasar esa página, como que voy a tapar eso. Y es como cuando uno se corta y entonces esa herida tú la dejas ahí y la tapas, no la quieres ver. ¿Sí? Te cortas fuerte y la tapas y la tapas. Y bueno, pasa el tiempo y tú ves que como que eso ahí supuestamente ha curado, pero después eso empieza a oler a feo. Es que recordemos también, Andresito, que dentro de el duelo tiene unas etapas, y el duelo no es únicamente, o sea, sí es para las personas que se les ha muerto un ser querido, que están pasando por una situación de muerte, pero también nosotros vivimos un duelo por una ruptura de una relación, porque este tipo de fatiga también dicen que es más frecuente en las mujeres, pero los hombres también. Y a los hombres también los están forzando. Es que usted no puede llorar, usted es hombre, usted es macho, usted es... Y también lo que tú estabas tocando tiene que ver mucho con las situaciones que están viviendo las personas. Entonces, tú estás en una situación
difícil y necesitas apoyo, necesitas Ujú. el cansancio también requiere apoyo, requiere un abrazo, una palabra de positivismo, de decirle, mira, estás en un momento difícil y por supuesto la oración. Pero hay muchas personas que cuando están en esas situaciones entonces pelean con Dios, ¿cierto? Y lo digo por experiencia que yo lo viví. Cuando uno está en una situación de dolor, entonces uno siempre como que busca culpar a alguien y el primero que podemos culpar fácilmente es a Dios. Entonces en esto sí nos damos cuenta que muchas veces esto va conduciendo a las personas a depresión y por eso hay muchos que incluso llegan al suicidio. Nosotros en este programa hablamos del tema del bullying y qué ocurre cuando los niños los empiezan a acosar de manera sistemática eh, con la intención de hacerle daño, ya sea físico, ya sea emocional o psicológico. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ellos están sintiéndose cada vez más arrinconados, se aíslan, y eso es lo que uno a veces empieza a hacer, aislarse. Y hay otra característica, tú estabas preguntando por los síntomas, hay otra característica, es que las personas empiezan a dormir menos. Entonces como que se despiertan, no tienen ese sueño profundo y plácido que permite que nos recuperemos, y esa falta de sueño también hace que nosotros nos sintamos cansados. Entonces son muchas las cosas que nos van afectando física y emocionalmente. Entonces, como para seguir redondeando la idea que también les estaba comentando y pues obviamente tomando lo que tú nos has compartido, es importante que nosotros vayamos de verdad a la fuente de agua, de vida, que es Jesús, y que Él nos cure, de verdad, porque nosotros, como tú decías, tocabas el duelo, tocabas que, bueno, hay tantas cosas que nos pueden cansar emocionalmente. Es que, o sea, yo pienso que si uno no, por ejemplo, a mí en mi caso me sostiene la oración, porque todos los días es un desafío, ¿no? Dice la palabra de Dios que cada día tiene su afán, pero a veces uno tiene como acumulado afanes de tantas cosas que le han pasado, uno no ha curado muchas cosas y mucha gente piensa, por ejemplo, esta historia la quiero compartirlas a ustedes, la historia de un pastor que tenía una ovejita y la ovejita tenía una herida profunda. Entonces él qué hizo, simplemente dijo, no, voy a dejarla que el tiempo la cure, ¿sí? Voy a dejar que el tiempo no... Cuando llamaron al pastor, la ovejita estaba oliendo muy feo, muy horrible, y ya era demasiado tarde, ya la ovejita le dio una infección terrible y se murió. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, lo que tú estás diciendo, o sea, hay síntomas, hay unas cosas que deben alarmarnos, qué está pasando en mi vida. Yo pienso que también la persona que está cansada emocionalmente tiende a irritarse más, tiende a hacer un montón de cosas religiosamente, a veces como buscando una salida en Dios, pero falta es el espíritu, porque a veces yo veo gente que ora el rosario, devociones frecuentemente, pero no se ve con paz. No hay paz, o sea, es como, es en un corre-corre, y eso también se lo he escuchado en algunas charlas de diferentes predicadores, especialmente a Marino Restrepo, y es que hay momentos en el cual uno se tiene que detener y decir, revisarme, si yo me estoy viendo que todo me quita la paz, que estoy agobiado por las cosas del mundo, pero yo oro y todo eso, tengo que mirar porque ahí algo está pasando, Sí, claro, algo está pasando. tú lo has mencionado y sí, Andresito, tú lo que estás diciendo es cierto. Tú tienes trastornos de sueño, estás más sensible, Sí. estás absolutamente sensible, estás irritable Irascible que también, dicen. estás, Sí, sí, sí. estás irritable, tienen sensación de cansancio físico, pero también cansancio mental, cansancio emocional. Algunos sufren de angustia, de impotencia, dolor de esa impotencia frente a las situaciones que uno no puede cambiar. Dolor de cabeza, dolor muscular, problemas digestivos también están muy asociados con este tipo. Palpitaciones, empiezas tú a tener palpitaciones y lo que mencionamos ahorita, te empiezas a aislar también y tienes mayor dificultad para concentrarte. También hay muchas personas que se refugian en alcohol, hay otros que se refugian en las drogas
especialmente cuando no estamos unidos a Dios. Tú lo has dicho y yo he tenido también, yo tuve esa experiencia en un momento en que estaba pasando de todo en la vida, que tienes pérdidas materiales, pérdidas con los hijos, pérdidas, que no tienes un trabajo estable, como que ya te sientes tan agobiado con personas que te acosan, que tú ya, lo viví. Y un día me arrodillé frente a la imagen de mi niño Jesús de Praga, que lo amo con todo mi corazón, y me arrodillé y estaba yo tan agobiada que me arrodillaba y le decía, niño, ya no puedo más, estoy cansada, agobiada, ayúdame. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Mira, después de estar arrodillada suplicándole que me ayudara, me levanté después de mucho tiempo y llorar mucho, me levanté y de verdad tenía una paz en el corazón, pero eso lo logras con oración y hay un momento en que uno se tiene, porque a las personas les dicen, no, pero es que no llore, pero es que no, mire a ver qué hace, pero es que usted está como que no piensa, como que no, ¿qué le pasa? Y realmente las personas que están pasando por ese tipo de agotamiento emocional, muchas veces ni se les ocurren las cosas porque se sienten cansadas y agobiadas. ¿Por qué nosotros como cristianos, qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la posición que debemos asumir? De ayudar a las personas que uno ve que están pasando por esa situación. Pero la mayoría de veces, y especialmente la misma familia, son los que más acosan, los que más presionan, pero ¿qué le está pasando? Y por qué no, pero una persona cuando está viviendo una situación de esas, primero mirar a ver cuáles son, qué podemos solucionar, ¿cierto? Comenzar a solucionar eso por un lado y por otro lado también descargarse un poco. Eso es porque cuando tú llevas un peso muy grande en la espalda y no procuras que sea un poco más liviano, cada vez vas a caminar más agachado, y eso no es fácil de llevar. No, y hay que reconocerse realmente que necesitamos del que todo lo puede. Nosotros a veces queremos solucionar todo, queremos tenerlo todo bajo control, queremos que ningún miembro de nuestra familia, por ejemplo, tome malas decisiones, o quisiéramos que nuestra economía estuviera perfecta o que nuestra salud. Entonces cuando vemos que eso tambalea, ¿qué hacemos? Nos imaginamos lo peor. Entonces empieza una cosa que se llama hiperconstrucción del pensamiento. O sea, tú empiezas a imaginarte todo con esa concupiscencia que hablábamos, que habla San Agustín. O sea, nosotros tendemos a veces a imaginar lo peor, a actuar de una manera que no está bien. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener es fe. O sea, no empezar a pensar lo peor en la situación que estés viviendo, sea cual sea. Les voy a contar un testimonio hoy. Por ejemplo, yo vengo hoy estaba un poco cansado, pero también con paz. O sea, cansado sí, pero de una lucha, pero con fe. Eh, Preciso, mi hijo, pues, mi hijo ha sido un milagro. De pronto, los que conocen mi historia saben que tengo un hijo que ha tenido unas dificultades de salud y hoy, preciso, le dio algo como que eso que casi que empieza como a convulsionar, una cosa fea, y yo iba a empezar el grupo de oración. Mi esposa me llama llorando porque pues para él, que tiene una enfermedad que se llama hiperinsulinismo, que dicen los médicos que la tiene, que él mejor yo no podría estar vivo, que tendría problemas neurológicos y todo, está perfecto y es un milagro de Dios. Pero a veces cuando le llegan esas cosas a uno, entonces mi esposa me llama, estaba asustada, llorando, y llega ese momento de choque, ¿no? O sea, yo cuelgo, me tengo que ir un momentico del grupo y empiezas tú en un combate que eso te va a cansar, pero tú tienes que empezar a soltárselo a Dios. Un combate que te dice a ti como que, mire, todo lo que usted hace, Dios no lo escucha. O sea, tanto que usted dice que su hijo está sano, tanto que usted da testimonio, tanto y mire, ¿sí? Empieza eso ahí, esa voz, como a cansarte, eso no se va a poder, quién sabe cuánto tiempo va a estar en la clínica, y otra voz que simplemente yo creo que es la del ángel de la guarda, la del Espíritu Santo, como solamente confía, como le decía el Señor a Marta cuando Lázaro estaba muerto. No, Señor, ya no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es el peor panorama. Yo iba a mi casa y sabía que mi esposa pues me había dicho el peor panorama. Pero yo estoy seguro que yo estaba orando y yo dije, Señor, yo confío en ti. Y lo único que le pedía a María, dame la fuerza de no renegar. Yo confío en ti, Señor. Yo sé que esto es mentiras del enemigo. Yo sé
y le dije, te doy gracias por esto. Me fui a la casa, mi esposa estaba con el niño estaba así como perdidita la mirada un poco, y empiezo a orarle, y yo empiezo a orarle al Padre Pío, y ya vámonos para el médico, y yo le dije, nos vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, nos fuimos al grupo de oración, y hoy estuvimos en el grupo de oración, después almorzamos, y el niño está bien, bien, o sea, salimos de eso, no pasó a mayores, fue un momento, un cuadro muy fuerte, pero lo que te digo es que ese momento cuando parecía lo peor, yo decía, no, es que no, o sea, todo me pinta que es oscuro y negro, yo lo único que podía hacer era como tú hacías, o sea, postrarme a los pies del Señor y decirle, Señor, yo no soy nada, no puedo nada, y pedirle a María, eso sí es importante, María, no me dejes criticar, no me dejes renegar de Dios, que sea el primero que le echamos la culpa es a Dios, ¿no? Mm. No me dejes, María, no me dejes porque es esa voz fuerte, decir, tú que eres del grupo de oración, tú que eres de la comunidad, tú que presentas porque no tiene empleo, porque le va mal, solamente, y mira que hoy estoy aquí, estoy cansado un poco, pero estoy con una paz inmensa, es una paz grandísima. Claro, eso es muy importante, o sea, la fe es muy importante y también debemos recordar que el Señor también nos pone los médicos para ayudarnos, ¿no? Sí. Eso es algo que el Señor también nos da como un instrumento para ayudarnos nosotros en esas situaciones. Orar es lo primero, Sí. pero también nosotros debemos acudir al médico y que Él nos Sí, dé, claro, hay que tener, hay que tener algo que se llama pues también sino que en este momento sí yo, No, yo entiendo en yo tu como la caso. hemorroiza, yo dije, te toco, Señor, y sé que se va a parar eso. Yo no dije, ¿será que me voy? No, y el Señor de verdad honró eso. O sea, mi hijo después salió a correr cuando estábamos en la iglesia, corría, se botó al pasto, después almorzó, sí, y mi esposa como sorprendida. Entonces, lo que tú dices es verdad, pero hay momentos en los cuales uno o cree. O Eso es sea, cierto, eso es cierto. sí, Sino que también sí, nosotros pero es verdad. tenemos que, hay muchos oyentes que Sí, claro. también tienen familiares o que están enfermos y todo, y pues también, claro, la oración y la fe están por encima de todo, Sí, pero también uno tiene algo que se llama prudencia, sí, es verdad. que también tiene que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Así Nosotros es. vemos algunas religiones, no católicas por supuesto, en las cuales no permiten ciertas cosas y las personas se mueren. Entonces por eso como tenemos tantos oyentes y ahí... Hay que tener el discernimiento. Yo pienso que el Señor te va inspirando, pero claro, si tú tienes algo y una cosa que es importante y que Dios le agrada es la obediencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hijo nos ha tocado pasar por cirugía, hemos tenido que pasar por tratamientos y eso no quiere decir que no se tenga fe, ¿no? Eh, yo pienso que el Señor lo permite a uno también porque uno tiene que creer en los medios que Él le pone, las personas que Él le pone, los médicos y todo, y el Señor te va formando. Yo pienso que este era el Sí, momento a mí este era el momento pues que me tocaba no, esa y prueba eso, de creer, además porque me tocaba grupo, ¿no? Fíjate que tenía grupo, estaba en el grupo de oración y yo sabía que tenía que estar ahí y el Señor me permitió poder volver con ellos, estar en el grupo y bueno, fue una experiencia muy maravillosa. Pero no me quiero desviar del tema, quiero que continuemos hablando de verdad de esto, pues sí, seguir la resumiendo. verdad es importante que nosotros analicemos con calma las situaciones que están pasando y cuál puede ser la verdadera causa del agotamiento que estás teniendo, que es el Ujú. tema que estamos hablando hoy sobre el agotamiento. Y entonces, pues es muy importante lo que estamos mencionando, evitar culpar a otros de nuestros problemas, ya que los estamos dando el poder a ellos sobre nosotros y nuestras emociones. Entonces, no debemos de darle ese poder a las otras personas. Lo que tú dices es muy cierto, o sea, con oración y uno realmente puede salir adelante con cualquier problema, pero también hay momentos en que uno es débil, es humano, es frágil y también necesita de esa solidaridad de las personas que lo rodean a uno, el entendimiento, el que no estén señalando y acosando y haciéndote sentir cargas que en ese momento no puedes llevar porque estás con demasiadas cargas y empiezan a decirte cosas, a culparte, a señalarte, es que tú no puedes, es que tú no haces, es que tú. No, un momentico, entonces paremos un momentico, reflexionemos, no nos dejemos tampoco agobiar con excesivas cargas que no somos capaces de asumir, porque a veces nosotros
no somos capaces de decir no. Y hay momentos en los cuales toca decir no, un momentico, basta. Que eso lo hemos mencionado también en este programa, el basta. Cuando tú dices basta es hacer un alto y miremos a ver qué está pasando. Eso es muy importante tenerlo nosotros en cuenta. Entonces, eso es algo que es importante, que tiene que ver con poner límites, y la aceptación de demandas poco razonables también van disminuyendo nuestra autoestima, porque estamos aceptando algo que de pronto no podemos asumir en ese momento. Entonces eso te va disminuyendo y disminuyendo, y de eso no se trata. Por eso es que nosotros tenemos claro, primero con la oración, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de las situaciones que estamos viviendo. Bueno, hoy ya prácticamente se nos está acabando el programa. Vamos a redondear un poco, Andresito. Claro que sí. Bueno, pues yo básicamente quiero invitarlos a ustedes a que descansemos emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en el que nos prometió que nos daría el descanso. Es: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Yo pienso que esa palabra tenemos que interiorizarla, leerla una y otra vez, guardarla en ese corazón, que dé frutos. Eso es lo que yo les puedo decir por experiencia propia, porque si uno a veces dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. A veces nosotros queremos confiar en alguien que nos dé una solución. Entonces es en Dios únicamente, en Jesús. Sí, bueno, entonces lo que habíamos mencionado, tengamos en cuenta los síntomas. Si nos sentimos agobiados, que el cuerpo también habla. Bueno, muchísimas gracias a Wilson por la compañía que siempre nos da, y al padre Germán Acosta por este espacio. Y llegamos al final del programa Seamos Paz. Y desde el fondo de sus corazones recuerden que la paz comienza con una sonrisa.